Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita de una manera volver a tener la dicha, hermano, de traer una palabra de vida para sus vidas. Damos la gloria a nuestro Padre Celestial que Él es bueno y nos permite, querido hermano, despertar y darle la gloria, darle la honra y decirle: Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu paciencia nos permite despertar, nos permites ver la vida, nos permite respirar, nos permite, Señor, nuestra familia está bien, nos permite, Señor, que confiar en ti, depender de ti. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, de ser agradecidos con Él, de darle la gloria, darle la honra siempre, cada mañana. No importa la circunstancia, no importa las cosas en veces que estemos pasando. Dios es bueno, hermano. Dios se apiada, es un Dios piadoso, es un Dios compasivo. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que no es indiferente ante el dolor humano, no es indiferente ante el sufrimiento, no es indiferente ante las situaciones adversas, y más cuando hay alguien que dentro de su corazón le pide, hermano, ser ayudado. Nuestro Señor se compadece. La Escritura dice que Él es bueno tanto con los ingratos, con los que son malos. Nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, un Dios que se compadece, un Dios que no es indiferente, que no es apático, que no es, hermano, alguien que mira y se da la vuelta. Es alguien que observa, es alguien que se compadece de la vida del hombre. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Hablarles de algo precioso, hermano. Sobre todo hablando del dolor que Dios, hermano, que Dios no es indiferente al dolor humano. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos en cuanto al bendito evangelio, hermano, será predicado a todos. No habrá uno en la tierra donde el evangelio no se predique, donde la gente no tenga excusa para decir: yo no conozco a Dios, yo no conocí a Dios. Que la gente no tenga excusa, querido hermano, de decir: Dios no me ayudó. Que la gente no tiene excusa y que puede decir un día: ¿dónde estaba Dios que nunca lo conocí? ¿Dónde estaba ese Dios de misericordia? ¿Dónde estaba ese Dios tan piadoso? ¿Dónde está ese Dios tan bueno que no pudo ayudarme, que no pudo sustentarme? Tenemos un Dios que se compadece, un Dios, hermano, que la Escritura misma nos enseña que Él es un Dios que se compadece. Y eso tenemos que entender que dicen en los Salmos 103, versículo 13, dice: como el Padre se compadece a los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Se dice: porque Él se acuerda, porque Él que conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba en sus días, florece como la flor del campo. Hermano, dice, hermano, y pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no conocerá jamás. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, su justicia sobre los hijos de los hijos. Miren que dice que Él se compadece así como el Padre se compadece del Hijo, así Dios también se compadece de aquellos que le temen. Qué tan importante entonces tener temor a Dios. Pero quiero que entendamos, hermanos, que el temor a Dios, ese es algo que es alguien que no quiere apartarse de Él. Es alguien que no se aparta de Él. Es alguien que ha decidido, una persona temerosa es aquella que ha decidido mantenerse firme en el Señor Jesucristo, mantenerse firme dentro del camino del evangelio, porque sabe que en cualquier momento necesita la ayuda de Dios.
saben que en cualquier momento tiene que depender del Padre. Hermano, no te apartes, no menosprecies el amor del Padre, de nuestro Padre Celestial. Si hay alguien que cuida bien de sus hijos, es Él. Si hay alguien que nos protege, nos cuida, nos ayuda, es Él. Así como el Padre dice que cuida a los hijos, así como el Padre se compadece a los hijos, así como el Padre que corrige a los hijos, dice que así también Él nos trata a nosotros. Así se compadece de los que le temen. Así se compadece Él de nuestras debilidades. Así se compadece Él de nuestra condición. La palabra compadecer significa, hermano, alcanzar la misericordia, una piedad. Él se apiada, hermano. Él sabe y dice que somos hombres. Él sabe que somos simplemente seres humanos y nos equivocamos, fallamos, tenemos errores, pecamos. En veces, hermano, hacemos cosas tontas. Pero el Señor dice algo, hermano, que aún así Él se compadece de los hijos. En aquellos que hay temor, aquellos que no quieren ser apartados de Él. Por eso el Señor, una de las cosas que decía David en su temor, en las cosas que David conoció de la misericordia de Dios, es que no se apartara el Espíritu Santo de Él. Un clamor grande de que el Espíritu no se apartara de Él. Porque sabe que el hombre, hermano, es el que toma decisiones al decir, Señor, cuando la gente peca, hay dos tipos de pecadores. O un pecador, hermano, que le duele haber pecado, que le haber fallado. Y hay un pecador que le gusta, que se deleita, que disfruta el pecado. Por eso nadie tendrá excusa de no conocerlo. Por eso nadie tendrá excusa de que no se les predicó el evangelio del amor, de la misericordia, de la compasión. Que no se les predicó un evangelio de que Dios los ama, de que Dios, hermano, se compadece. Se les predica un evangelio de que Dios es bueno, pero antes de ser bueno, Dios es santo. Hermano, se les predica un evangelio del amor de Cristo, de que tanto Cristo los ama, de que tantas cosas el Cristo pasó, nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo seamos salvos. La gente no comprende, hermano, el dolor que pasó nuestro Señor Jesucristo para que la gente fuera salva. La Escritura nos enseña que en este tiempo la gente será insensible. La gente menospreciará el valor del sufrimiento, del dolor que pasó nuestro Señor Jesucristo. Realmente lo que estamos predicándoles es el sufrimiento del Cristo, lo que es la predicación de la cruz. Los hombres, hermano, los hombres en este tiempo, tenemos que predicarles ante ustedes, hay que presentarles al Cristo. El hombre tiene que saber que hay un Cristo amoroso, hay un Cristo piadoso, hay un Cristo que todo aquel que se acerca a Él, hermano, alcanza la misericordia. Acercaos al trono de la gracia y de la misericordia, y Él se acercará a vosotros. O sea, alcanzaremos misericordia, alcanzaremos la piedad, alcanzaremos la compasión, la ternura, la caricia, el abrazo del Padre. No importando la condición en veces de nuestra vida, si nos acercamos a Él, lo único que recibimos de Él es un abrazo, no una condenación. Pero estamos viviendo tiempos que tenemos que ser muy realistas, porque el punto es que ser realista. La palabra realista o la palabra real viene de la palabra verdad. Por eso cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de la verdad de Dios, tenemos que entonces que hablar de la palabra ser realista. Y ser realista es que una cosa, hermano, es creer que somos muy espirituales, pero en la aplicación de los hechos se va a traducir en algo muy literal, en algo muy físico, en algo que se puede palpar, en algo que podemos sentir, en algo que podemos ver todos.
Lo espiritual se aplica a lo espiritual, que es el alma, pero el alma, hermano, lo aplica en una vida diaria. En una vida diaria. Por eso la Escritura nos enseña la presentación del Cristo en tu vida, en mi vida. Hoy presentamos el Evangelio, es presentar al Cristo de la salvación, al Cristo de la misericordia, al Cristo de la compasión, al Cristo de la piedad, al Cristo, hermano, que no se deleita ver caer a nadie, no se deleita cuando alguien peca, cuando alguien resbala, cuando alguien cae, sino que Él sufre y nos señala la cruz de Cristo para el perdón de pecados, nos señala la cruz de Cristo, hermano, de que tomemos esa confianza de que lo que Él hizo en la cruz no fue en vano. Pero en el libro de Gálatas nos enseña 3 versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Miren que les presentamos, dice Pablo, cómo es que están terminando en la carne. Ahí mismo en Gálatas dice, hermano, que empezaron en el Espíritu y están terminando en la carne. Un asombro, algo increíble de ver en este tiempo, que la gente entre más espiritual tiene que ser, más metido en el Espíritu, más carnal se está volviendo. Por eso la realidad, la verdad de es que, hermano, no todos se van a ir. ¿Por qué? Porque solamente hay un remanente. Hay un grupo que realmente se está consagrando. Hay un grupo pequeño que realmente, hermano, ha entendido el Evangelio, que cada día se mete más en el Espíritu Santo, que más se mete más a la consagración, se mete más a la obediencia, que realmente, pero acá hay algo asombroso, que cada día los hombres son más carnales, son más emocionales, son más, hermano, naturales, que realmente andar en el Espíritu Santo. Tenemos que mirar la realidad de lo que hoy está sucediendo en el bendito Evangelio, en la vida. ¿Por qué, querido hermano? Porque dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Si se les presentó al Cristo, a un Cristo crucificado. Y cuando habla aquí de un Cristo crucificado, la versión Código Real dice, oh Gálatas insensatos, cuyos ojos Yeshua, el Mashiach, fue claramente presentado como el Mashiach sufriente, clavado en un madero. ¿Quién os sedujo para creer otra enseñanza? Dice, se les presentó a un Cristo que sufrió. Un Cristo que sufrió. Un Cristo que, hermano, de mucho dolor. Un Cristo que sufrió por ti, sufrió por mí. Por eso dice, hermano, ante sus ojos se les presentó un Jesús sufriente. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu habla en esta mañana de esta manera? Porque dice, ¿por qué se les presentó a un Cristo sufriente? Ya no, aquí no está hablando de que Cristo murió en la cruz. Hay que entenderlo bien, que cuando está hablando de que el Cristo murió en la cruz, murió sufriendo por ti y por mí. Acá dice, hermano, se les presentó un Cristo sufriente. ¿Sabe por qué hizo esto? Le enseña la bendita Escritura. Para que el hombre, hermano, entendiera que el Evangelio no era recibir a Jesucristo. Recibe a Jesucristo como a tu Salvador, confiésalo. De que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que hieres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. No, la gente quería, hermano, el Espíritu quería que nosotros entendiéramos y sintiéramos en el corazón realmente el dolor del Cristo. Que nos compadeciéramos ante ese dolor, ante ese sufrimiento. Lo que quería el Señor es tocarnos el corazón y sentir, hermano, el dolor. Que no fuéramos, que nosotros aprendiéramos a también a
a sentir dolor, a tener a ser compasivos, a sentir el sufrimiento. Por eso Pablo dijo, ¿quién enferma y quién yo no enfermo? Me enoja que otros hagan sufrir. O sea, hermanos, sentí en carne propia como si esto estuviera pasando en su vida todos los días. Pero ellos, mucho creyente, hermano, ha endurecido su corazón. Y una palabra y un nombre endurecido, o la palabra corazón endurecido, es que no siente dolor. No le importa el sufrimiento. Hermano, él no siente lo que sufrió el Cristo por él. Por lo tanto, la gente no creerá, no lo seguirá a él. Por eso dice que cuando el Cristo fue presentado, el Mesías, al Cristo fue presentado sufriendo, la gente no creyó. La gente no creyó. Y eso es interesante porque hoy creyentes no sienten el dolor del Cristo. Y el dolor tiene que ver con compasión, con misericordia. Él se compadeció de ti, de mí. Se compadeció, hermano, del dolor, porque el pecado causa dolor. Causa mucha angustia, causa sufrimiento, causa soledad, causa ruina, causa amargura, causa ira, causa celos, causa pleitos, causa angustias. Eso es dolor en la vida de un creyente, en la vida de un hombre. Pero Él tuvo compasión de nosotros y se apiadó de nosotros por el gran amor. Por eso Él espera que nosotros también lo amemos. ¿Cómo amamos nosotros que nos compadezcamos hermano, de lo que el sufrimiento que Él tuvo nosotros en la cruz? ¿Cómo a veces nos vamos a compadecer de otros si tenemos un corazón duro, un corazón, hermano, que no sabe, hermano, que no es insensible, tanto que es importante esto? Por eso es que se les presentó un Cristo, a un Cristo sufriente. En el libro de Efesios 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. 1, teniendo el entendimiento entebrecido. 2, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. 3, 4, por la dureza de su corazón. 5, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, la palabra, el número 5 es el número de la gracia. Cayeron de la gracia de Dios. Y cuando alguien cae de la gracia de Dios, prácticamente está muerto. Así como Balaam cayó de la gracia de Dios. Dice que aunque él hablaba de Dios, tenía revelaciones de Dios, hermano, él oraba a Dios, pero dice que Balaam era un hombre caído. Y caído significa que cayó de la gracia de Dios. Por lo tanto, dice, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cuando lleva al creyente, lleva una vida distinta. Porque se le olvida de dónde Dios lo sacó. Se le olvida el sufrimiento que Cristo pasó en la cruz. Por eso esa palabra, Cristo te amó, lleva mucho significado. Cristo te ama lleva mucho significado, como decir, Cristo murió por ti sufriendo. Cristo murió por ti, hermano, con un gran dolor, para que tú y yo fuéramos perdonados, para que tú y yo, hermano, no haya jactancia de nuestra vida, que porque nosotros recibimos a Cristo, hermano, realmente cambiamos, no, sino porque hubo alguien que sufrió por nosotros. Hay alguien que dio la vida por nosotros para quitar sobre nosotros la aflicción, el dolor, los sufrimientos, el llanto, la angustia, la desesperación, la ruina, la amargura. Quitó de nosotros todo, o va quitando todo de nosotros todo eso, pero dice que ellos perdieron toda sensibilidad. Cuando el hombre tiene duro el corazón, perderá la sensibilidad. Un hombre capaz de sentir el dolor ajeno, pero llevará una vida
una vida, hermano, una vida distinta a la que Cristo nos marca. Por eso el mensaje de esta mañana es la salvación, hermano, la confesión de Cristo, de haber confesado a Cristo, hermano. No es una confesión, nosotros no hicimos una confesión, nosotros hicimos una decisión. Tomamos una decisión. Y de eso se trata este momento, que nosotros, al haber recibido a Cristo como Salvador, ciertamente lo confesamos. Pero la confesión no era, hermano, sino que era una decisión. Hemos tomado una decisión de seguir a Cristo. Por eso, cuando el corazón, hermano, cuando la vida de un creyente lleva una vida, una gente como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios, su corazón se volverá insensible. La palabra insensible significa que carece de sensibilidad por el dolor ajeno. Insensible es alguien que se le olvidó, cerró su corazón. Hay gente de corazón dura en este tiempo. La gente de corazón dura no sentirá lo que sintió, lo que pasó mi Señor Jesús en la cruz, lo que pasó Cristo en la cruz. Para Él, mucha gente, hermano, en su corazón dirá que pues Él murió por mí. Yo no le dije que muriera por mí. Yo no le dije que muriera por mí. Él murió porque Él quiso. Murió por todos. Y como Cristo ya murió por mi pecado, Dios me ama. No, Dios me ama significa Él sufrió por mí. Porque quitó de mí el dolor, los sufrimientos, las angustias, mi vida de tristeza. Eso significa Dios me ama. Porque el amor de Dios fue traducido por sufrimiento en la cruz. Por eso la palabra sensibilidad dice que se volvieron insensibles. La palabra, lo contrario a sensibilidad, significa capacidad propia de los seres humanos de sentir emociones, sentimientos, para sentir el dolor y los sufrimientos de otros. Y lo quebranta su corazón. Una persona sensible es aquel, hermano, que se llena de sentimientos por saber lo que Cristo hizo por su vida. Lo que el sufrimiento, que experimenta un dolor, o sea, piensa sentir lo que realmente pasó Cristo por su vida. Lo quebranta, se conmueve a causa de la tristeza y el dolor. Te ha puesto, quizás no llegaremos nosotros, querido hermano, a sentir realmente el dolor que pasó mi Señor Jesús en la cruz por ti y por mí. Pero puedes darte una idea. Las personas que no, hermano, que no pueden sentirlo, es porque su corazón es insensible. Dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron al pecado en la vanidad de su mente. Todo es vano. La palabra vanidad significa, hermano, algo que no tiene sentido en su vida. No tiene un porqué en su vida. Vano significa, hermano, que algo que no pasó, algo que no tiene sentido. Vano significa, hermano, alguien que toma las cosas a la ligera. Vana es la cruz, dijo el Señor, para muchos. O sea, si Cristo no resucitó, dice Cristo es vano. En la vanidad de su mente, para ellos Cristo no resucitó. Para ellos no les ha cambiado Cristo nada la vida. Para ellos siguen siendo los mismos. Lo único que hicieron fue recibirlo, hablarlo, confesarlo. Pero dice que también tienen el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido significa oscuro. Quiere decir que están cegados, porque dice la Escritura que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no le comprendieran la luz del Evangelio. Por lo tanto, no tienen conocimiento del Cristo. Pablo dice, cuyo Cristo fue presentado a un Cristo sufriendo.
Se le presentó el dolor de Cristo. El mensaje de Cristo es cuánto sufrió Cristo, cuántas cosas padeció Cristo para que tú y yo alcancemos la salvación, para que tú realmente estés de pie delante de Él. Pero esto no tienen, dice, tienen entendimiento entenebrecido, no tienen idea de lo que realmente es la salvación. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Llevan una vida ajena, una vida apartada, una vida alejada. Realmente porque hay mucha ignorancia. Desconocen los propósitos divinos, desconocen para qué Dios los llamó, desconocen, hermano, por qué, cuál es el fin del bendito evangelio. Lo desconocen. Esto es increíble. O sea que ni tan siquiera saben por qué Cristo los llamó, por qué Cristo se compadeció. Se compadeció porque tú y yo sufríamos, llorábamos. Porque tú y yo, porque el Señor nos vio en soledad, nos vio en tristeza, nos vio en lamento, nos vio sufriendo en nuestro corazón. Y Él se compadeció de nosotros porque Él es capaz de sentir el dolor ajeno. Sabía que el pecado nos había causado heridas. Sabía que el pecado nos había causado cortadas en nuestra vida, nos había causado dolor, nos había causado sufrimiento, nos había causado ruina. Y por eso Él se compadeció de nosotros. Pero una de las cosas que Él esperaba es que nosotros también sintiéramos algo. Por eso dice, presentamos también a un Cristo, dice Pablo, a un Cristo lleno de sufrimientos, a un Cristo lleno de dolor. Lo presentamos ante ustedes. Mucha gente, hermano, dice, y por la dureza de su corazón, su dureza es que no sentían realmente el sufrimiento, lo que Cristo pasó en la cruz. Y como no lo sentían, se entregaron y perdieron toda sensibilidad. O sea, no sentían nada por lo que Cristo hizo en la cruz. No sentían nada el por qué Cristo había muerto por ellos en la cruz. Esto me toca mi corazón, querido hermano. Dice que se entregaron, y como no se entregaron a la lascivia, perdieron con avidez, así de rápido. Y se entregaron, dice, cometieron toda clase de impurezas. Se entregaron a la carne, se entregaron a los placeres del mundo, a los deleites de su vida. Vosotros, dice la Escritura ahí, en el versículo 20, ustedes no aprendieron así de Cristo. Ustedes aprendieron a valorar lo que Cristo hizo en la cruz en nuestra vida. Espero, Dios, que usted valore lo que Cristo hizo, lo que sufrió Cristo del camino al Calvario, hermano, llevando sobre de la cruz. Pero cuando un creyente, hermano, pierde la sensibilidad de su corazón, está duro, es porque, hermano, no valora lo que Cristo hizo en su vida. Él sí se compadeció de nosotros al vernos sufriendo, al vernos tirado. ¿Cuánta gente no estaba tirado por la droga, por el alcoholismo? ¿Cuánta gente no estaba metida en la prostitución? Estaba metido en la violencia, estaba metido hasta en lo más bajo, y hasta ahí Cristo se compadeció, hermano, y lo rescató. Hasta ahí Cristo se metió hasta la inmundicia, hermano, y lo rescató y lo salvó. ¿A cuánta gente no ha hecho Dios un milagro al ver que sufrían de cáncer, están sufriendo de algún dolor o a causa de una enfermedad, y Cristo lo rescató porque se compadeció? La compadecencia de Cristo es su amor reflejado en Él. Él no es indiferente al dolor. Él no es indiferente cuando alguien cae, cuando alguien llora, cuando alguien se lamenta, cuando alguien, hermano, está desesperado. Por eso Él llega cuando más lo necesitamos, en el momento cuando creemos, hermano. Cuánta gente ha llegado Cristo a su vida cuando había decidido matarse, había decidido destruir su vida, y llegó Cristo, hermano, y lo salvó y no permitió que eso pasara. ¿Cómo estaría el corazón de esa persona, hermano, que Cristo se compadeció de él y dijo no?
¿Qué habría en el pensamiento de esa persona cuando Cristo intervino? ¿O cuántos has estado en el momento más difícil de un accidente y Cristo se compadeció? Hubo un peligro en una situación y Cristo se compadeció y llegó ahí. Pero la gente hoy ha endurecido el corazón. Se ha vuelto insensible, incapaz de sentir dolor, algún sufrimiento, incapaz de sentir una emoción al saber, hermano, que Cristo también sufrió para que en Él llevara nuestros sufrimientos, Él llevara nuestro dolor, Él llevara nuestra angustia, nuestra tristeza. Él cargó con nosotros para que tú y yo, hermano, hoy estuvieras riéndote, hoy estuvieras gozoso, hoy te diera Dios la oportunidad de una vida nueva. Hoy te dé la oportunidad, Dios, realmente de ser una persona diferente. Todas esas cosas pasó, pero quiero llevarles a esto. Por eso el creyente, cuando lleva una vida distinta, lleva una vida como la gente, su corazón se vuelve insensible. Las personas para este tiempo, serán capaces de sentir lo que pasó o serán incapaces de sentir lo que pasó en el Calvario. Serán incapaces de sentir lo que pasó en la cruz. Pablo dice, se les fue presentado a un Cristo que sufría. No se compadecieron de lo que Cristo hizo. No se compadecieron ustedes del sufrimiento. ¿Sabe que hay algo? Fíjate que en estos días el Espíritu habló en mi vida, porque hay algo que a veces medito muchas cosas y mientras meditaba yo en el Señor, hermano, el Espíritu habló. Me dijo, la gente que se burla, o sea, hay gente que dice que se burlan porque estaban haciendo carnaval, gente que se burlan de Dios, o la gente que son artistas, que sacan símbolos, que sacan la misma imagen del diablo, dice, ellos se burlan de Dios. Y a mí me dijo el Señor, no, ellos no se burlan de mí. Ellos están adorando a su Dios, que es el diablo, ellos exaltan al diablo, hermano. Pero ellos no son los burladores, los verdaderos burladores. Mire que acá dice algo interesante. Cuando el Espíritu me mostró a mí que los verdaderos burladores no son los de afuera, porque ellos no lo conocen. Lo más difícil, lo más duro y cruel es que es dentro del Evangelio. La gente que realmente se burla de Dios no son los de afuera, son los de adentro. ¿Por qué le digo esto, hermano? Vea lo que dice en el libro de Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron una vez renovados, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Vituperio significa burlándose de él. La versión Nuestro Testamento dice, si después de todo esto todavía apostataran, es ya imposible que se pongan de nuevo en camino de conversión. Lo que hacen, dice, es crucificar otra vez a sí mismo al Hijo de Dios y exponerlo a público escarnio. La versión Nuestro Pueblo dice, a pesar de ello apostataron, pueden de nuevo convertirse y renovarse. Lo que hacen es crucificar otra vez a sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al público. Pero la palabra, en la versión Nuestro Pueblo dice acá, si después apostatarán, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando de nuevo y exponiendo la burla de todos al Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que realmente se están burlando de Dios? Los que realmente se están burlando de Dios es la gente que da un paso atrás.
los que son insensibles, porque delante de la cruz se están burlando de Él. Lo más interesante, hermano, que se están burlando del Hijo de Dios, dice, volviéndolo a crucificar. ¿Quiénes son realmente los que se burlan de Cristo? Los que crucifican a Cristo, dando un paso hacia atrás. Los que han decidido. La versión La Viviente dice, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. A rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Y los que se alejan de Dios, los que se apartan de Dios, los que rechazan a Dios, los que rechazan el Evangelio, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. La versión La Liga dice, y luego abandonaron por completo a Dios. Vuelvan al arrepentimiento una vez más. Ellos mismos han crucificado al Hijo de Dios una y otra vez y lo han humillado públicamente. Bendito, bendito, bendito Espíritu Santo. Qué triste, hermano, que Dios no les permita a algunos regresar. Hay quienes Dios les va a permitir regresar, hay quienes no les va a permitir regresar. Hay gente que ya ha abandonado por completo a Cristo. No quieren nada con Él. No se te vaya a ocurrir tu pensamiento de decir, yo ya no vuelvo con Dios, yo ya no quiero nada con Dios. Porque es posible, hermano, que Dios no se los tome en cuenta y diga, ya no vas a regresar. Acá dice, hermano, que la gente que se está alejando de Dios, que cada día da un paso a Dios, que ya no es constante, hermano, en su búsqueda, está cayendo en apostasía. ¿Por qué? Porque su corazón está duro, porque ahora vive, hermano, como la gente del mundo, sin importarle Dios, porque no tienen sentimiento. Una persona que tiene duro el corazón, hermano, no tiene sentimiento, no se apiada de lo que Cristo está haciendo en la cruz. Al contrario, dice que lo vuelve a crucificar. Le gusta ver el dolor de Cristo, cuánto sufre Cristo por volverlos otra vez a casa. Hacer sufrir al Cristo, clavarlo en la cruz por una persona, un creyente que decide ir para atrás. Eso es algo que es posible que no tenga perdón ni misericordia. Dice en la versión Nuevo Testamento, se pongan de nuevo en camino de conversión. Que se pongan otra vez en el camino, como iban aquellos que iban a camino a Maús, dice en la versión, el libro de Lucas, iban camino a Maús, iban hacia atrás, decidieron caminar hacia atrás. Espero, Dios, hermano, que tú no estés dando un paso hacia atrás. Sigue a Cristo, porque el hombre que sigue a Cristo valora lo que Cristo hizo en la cruz. No solamente lo confesó, sino porque lo valora, que un día tú y yo estábamos en tristeza, en angustia, en el pecado, en las tribulaciones, en las grandes necesidades, y Cristo se compadeció del dolor que estábamos así pasando, se compadeció del sufrimiento e intervino, porque Él es un Dios compasivo, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios piadoso. Se compadeció del dolor ajeno. Pero acá dice, hermano, que ellos decidieron crucificar al Cristo de nuevo. Por eso el creyente que está dando un paso hacia atrás está cayendo en apostasía. Entonces inicia en su vida una exposición de burlarse de Dios. ¿Qué significa burlarse de Dios? Burlarse de Dios significa que cree, hermano, que ya burló la justicia de Dios. Hay gente que, hermano, por decirlo del carnaval, esos están exaltando a sus diablos, esos son hijos del diablo, hermano. El diablo, nosotros exaltamos a nuestro Padre Celestial, y créanme que
Que quizás los hijos del diablo se molestan porque nosotros alabamos a Dios, pero nosotros no nos debe de molestar, hermano, que porque ellos exaltan a su diablo, a sus demonios, que el Señor los reprenda, porque ellos son hijos de Él. Ellos sí se molestan que tú y yo, el diablo no le gusta que tú y yo alabemos, adoremos, exaltemos, nos afirmemos en el Señor, eso sí no le gusta. Pero que a nosotros nos moleste de que ellos lo hagan, no, ellos no se están burlando de Dios. Acá dice que habían hijos de Dios que un día decidieron dar un paso atrás, un día que gustaron la buena palabra, un día fueron partícipes del Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo. Dios los usó en el Espíritu Santo. Gustaron de un don celestial, de una gracia. Gustaron del amor de Dios. Recibieron compasión de Dios. Recibieron perdón de Dios. Y ellos decidieron. Gustaron de la buena palabra. Recibieron buena palabra, hermano. Y decidieron salirse y no volver a Cristo. Salirse es como decir salirse con la suya. No, no se salieron con la suya. Acá dice que no se salieron con la suya. Pensaron que burlaron la justicia divina. Hermano, todavía la justicia divina la vamos a enfrentar todos, ya sea para bien, ya sea para mal. Los verdaderos burlones de Dios, hermano, son aquellos que se burlan de las Escrituras, se burlan de la ley de Dios. Aquellos que dan un paso atrás, hermano, del santo mandamiento de Dios, por cuanto, hermano, les gusta y se deleitan en el pecado. El hombre que se deleita ser cristiano, se deleita en el pecado y decir, yo ya no vuelvo a Cristo, yo me quedo mejor en el mundo, yo me quedo mejor en el pecado. Dice la Escritura que ellos lo volvieron a crucificar. Por eso en la cruz va usted a encontrar 4 tipos de burladores. Habían 4 tipos de burladores delante y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate, que te escuche Elías. Bájate. 4 burladores estaban a los pies de Cristo ese día, que se estaban burlando de Él. Había el pueblo, habían los sacerdotes, hermano, estaban los soldados, estaban los principales. Se estaban burlando de Él. ¿Sabe que esa palabra, si tú eres hijo de Dios, bájate? Eso significa que lo que ellos estaban diciendo realmente era, hermano, si eres hijo de Dios, baja. Eso quiere decir entonces que se estaban burlando de él, diciéndole, mira, además ellos dijeron así, hermano, si a otros salvó, él no puede salvarse a sí mismo. Él no puede salvarse a sí mismo. Uno de los malhechores que estaban colgados en la injuria le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo. Si tú eres realmente el Hijo de Dios, bájate. Si eres el Cristo, dínoslo. Tú eres el Rey, sálvate a ti mismo. Ahí mismo, en el Lucas 23:37, y diciendo, si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había entonces sobre él, hermano, dice, ahí estaban los soldados, dice en el versículo 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sus vestidos, echando los suertes, y el pueblo estaba mirando. Aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, a sí mismo este es el Cristo, el escogido de Dios. Y luego dice, y los soldados también le escarnecían, acercándose al presentándose vinagre, y diciendo, si eres el Hijo de Dios de los judíos, sálvate a ti mismo. Y ahí también estaban los hermanos, el pueblo estaba ahí. Ahí estaban también burlándose de él. Si eres, bájate. Si eres, bájate. ¿Qué le estaba diciendo?
este no nos salvó a nosotros. Decía que era el Hijo de Dios. Decía que es cristiano. Pero no pudo salvarme. No pudo salvarme. No pudo quitarme la borrachera. No pudo cambiarme la vida. No pudo hacer que yo cambiara. Ese es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son la gente que se burla? Aquellos que creen que Cristo no pudo cambiarlos. ¿Qué caso tiene seguir en el Evangelio si no me pudo quitar el alcoholismo? No me pudo quitar la drogadicción. No me pudo quitar lo que yo era. Oh, hermano, siento en mi corazón algo extraño, algo que es de sentimientos. De que haya alguien, gente que diga, no pudo cambiarme. Que hayan decidido volverse atrás porque Cristo no los pudo cambiar. Hermano, por eso en segunda de Pedro dice 2 versículo 20, ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredando otra vez, se han vencido. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermano, me limpia y vuelvo a correr. No es capaz de quitármelo. Decidieron regresar al mundo, decidieron estar pecando. ¿Por qué, hermano? Porque Él no los pudo cambiar, no los pudo sacar adelante. Perdieron el sentimiento, el dolor, lo que pasó en la cruz. Otros volvieron a la vieja religión, aunque ya no se congregan, hermano, en el catolicismo, pero vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a tener un Dios de templo, hecho por manos de hombre. Solamente Dios está en un templo, fuera ya no lo es. A Dios hay que buscarlo una vez al año, acordarse de Él. Afirman su vida en el Señor, profesan su vida en el Señor, pero sin actitud de arrepentimiento. Hermano, decidieron. Ellos decían algo: si eres hijo de Dios, sálvate, sálvate. Se burlaban de Él. Los sacerdotes, los soldados, el pueblo estaba ahí burlándose de Él. Ellos lo habían crucificado de nuevo. Lo habían crucificado a Él, diciendo: no pudo salvarnos, no pudo cambiarme, por eso me vuelvo atrás. La gente que se vuelve atrás, aquellos que dicen, se burlan de Cristo, que no pudo haberlos cambiado, que no pudo haberlos sanado. Por eso hay gente que todavía, hermano, dices: yo vengo aquí a la iglesia, pero si no sano aquí, me voy a los brujos, me voy al catolicismo, me voy a otro lado a ver quién me sana. Él no puede cambiarme, Él no puede sanarme. Por eso la confesión de fe, hermano, podemos decir que la salvación no es una confesión de fe. La salvación es una decisión de seguir a Cristo. La salvación no es una confesión, es una decisión. Y ahora nos toca a nosotros mantenernos en esa confesión. La confesión es haber decidido seguir a Cristo. Esa es la confesión, que hemos decidido seguir a Cristo. Porque la Escritura dice en Tito 1:16, profesaron conocer a Dios. Hermano, pero en realidad, hermano, dice la Escritura que con sus hechos lo negaban. Eso dice la Escritura. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
¿Qué es la confesión de fe? ¿Qué es la confesión de fe? La confesión de fe es una decisión de seguir a Cristo. Hubo una confesión. Hay gente que dice no pudo cambiarme. La gente que dio un paso atrás está apostatando. Son aquellos que dijeron no pudo cambiarme, no pudo sanarme, no pudo quitarme el pecado porque todavía sigo pecando. Se les olvidó lo que Cristo hizo en la cruz. Se apartaron, se alejaron, no amaron la verdad, no se mantuvieron firmes, no buscaron a Dios como querían, se volvieron atrás, se volvieron inconstantes. Porque para ellos Cristo no tiene poder para cambiarlos. Para ellos es seguir a lo mismo, volver atrás de esa apostasía. Es posible que Dios les conceda el arrepentimiento y a quienes no. Por eso la palabra oveja significa ir hacia adelante. Se arrepiente, hermano, y sigue hacia adelante, luchando por cambiar realmente. Hay gente que hubo una confesión, pero con sus hechos lo negaron. Se apartaron, se alejan. Están haciendo cosas indebidas. No hay arrepentimiento. Porque cuando confesaron a Cristo, hermano, no decidieron ir hacia adelante, sino van hacia atrás. Porque para ellos Cristo no los cambió. En Cristo no hay nada nuevo. El que es oveja siempre va hacia adelante y no da un paso hacia atrás, querido hermano. Mucha gente ha caído en la trampa del diablo, en un mal camino. Cosas que perdieron, hermano. Se les olvidó el sufrimiento de Cristo en la cruz para ser rescatados y ser perdonados por la sangre de Cristo. Es por eso que no se nos debe de olvidar, hermano, de dónde Él nos sacó, de los sufrimientos, de los padecimientos. Dice que ellos endurecieron el corazón, no les importó lo que Cristo hizo en la cruz y apostataron. Cada día se están alejando, están perdiendo el amor por el Señor. Se les olvidó, hermano, se les olvidó. Eso es apostasía. Cada día creen que Cristo no tiene poder, creen que la sangre de Cristo no tiene poder para cambiarles la vida. Pero realmente la confesión de fe es haber decidido seguir a Cristo. Pase lo que pase, mantenernos en la limpieza, mantenernos en la santidad, mantenernos en la búsqueda. Por eso hay quienes predican, hermano, a Cristo, hablan de Cristo, pero no creían que mi Señor Jesús, hermano, enseñan. Hay gente que enseñan y hablan, pero negándolo a Él. Viven negando al Salvador. No hay una firmeza. Van cuando quieren, buscan a Dios cuando quieren, están caminando hacia atrás. Es por eso que no debes detener tu camino, porque el hombre que detiene su camino va hacia la apostasía, crucificando de nuevo al Hijo de Dios, crucificando a Cristo, porque son insensibles, endurecieron el corazón, se burlan de Cristo. Una persona que se burla de Cristo es aquel que dice: no pudo salvarme, no pudo cambiarme, no pudo cambiarme la vida, no pudo hacer nada conmigo, por eso me vuelvo atrás, voy a volver a mi viejo yo, a mi viejo hombre. Decidió volverse atrás porque para él Cristo no tiene poder para cambiarlo, no pudo ayudarlo. A cuántas personas Cristo ha hecho milagros en su vida, ha hecho sanidades en su vida, los ha ayudado Dios en los momentos más difíciles, momentos más, hermano, y decidieron volverse atrás. A ellos les importaba más lo que Dios les diera, pero no les importó que se les presentara un Cristo
a un Cristo de sufrimiento, que un día a ti y a mí, hermano, nos vio sufriendo, nos vio llorando, necesitados de que alguien extendiera su mano sobre nosotros. Y ahí vino la cruz de Cristo para perdonarnos, para salvarnos, para ayudarnos. Gente que estaba metido en problemas. Luego, hermano, pero luego desaparecieron. Son personas que no fueron agradecidas, son personas que no son agradecidas. Se burlaron de Él. ¿Se burlaron en qué sentido? No es que se rieran. Se burlaron es que para ellos piensan que ya burlaron la justicia de Dios. Ya burlaron del juicio de Dios. Hermano, creen que ahora pueden burlarse del Dios mencionándolo, hermano, siendo desobediente, rebelde, y no pasa nada. No, querido hermano. Realmente un hombre agradecido. Realmente la confesión de fe es seguir a Cristo. Se creyeron astutos, pero se volvieron a crucificar al Hijo de Dios. Burlarse es tratar de evadir un juicio, como que si ya ganaron. Hermano, ¿cuántas personas declararon a Jesús como su Salvador? Pero no han decidido cambiar de vida, no han decidido seguirlo a Él y afirmarse. Decidieron volverse atrás. La confesión de fe, la confesión de Cristo, hermano, es haber declarado al Hijo de Dios para seguirlo a Él. La gente que se burla de Cristo son aquellos que decidieron, que piensan que Cristo no hizo nada por ellos. Siguen en lo mismo, siguen aferrados en lo mismo, en su terquedad, en desobediencia. Se les olvida lo que Cristo hizo. Eso es apostasía. Por eso la Escritura dice que de ellos no puede ser burlado. La gente que se burló de Él en la cruz son aquellos que dijeron que Dios no pudo hacer nada por ellos. ¿Cuánta gente no le reclama al Señor? Que por no me ayudaste. ¿Dónde estabas tú? Abrieron su boca. Apostasía es burlarse de Dios. Pero tú eres hijo de Dios, eras una hija de Dios, que la confesión que hiciste de fe era para no volver atrás, es para seguirlo a Él. Entonces toma una decisión esta mañana de ir hacia adelante, de seguir a Cristo. Un día Él te vio perdido, un día Él te vio angustiado, triste, y se compadeció. Tuvo amor por ti y por mí. Cristo tiene poder para cambiarnos la vida. Cristo tiene el poder para sanarnos. Cristo es el único que puede cambiar al hombre. Es el único, hermano. Yo creo que la gente que realmente se burla de Dios son aquellos que siguen en su mismo camino, haciendo la misma vida, porque piensan que Cristo no es incapaz de cambiarlos. Por eso vuelven atrás a su vida, vuelven al pecado, vuelven a la desobediencia, vuelven a la rebeldía. Su corazón está duro, se llama apostasía. Vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Ponte a cuentas con Él. No se te olvide lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que Cristo puede hacer en tu vida. Él tiene poder para cambiarte la vida. Él puede cambiarte la vida. Él puede hacer transformarte a ti, renovarte a ti. Puede ser de alguien de ti diferente. Pero no creas que Él no puede hacer nada por ti. Él puede cambiarte. Él puede hacerte libre. La confesión de fe es seguir a Cristo, hermano.
Que en esta mañana, querido hermano, vuelvas a los pies de Cristo. Arrepiéntete, ponte a cuentas con Él y no vuelvas atrás. No pienses que no es capaz de hacer cosas por ti. No pienses que no es capaz de cambiarte la vida. No se te olvida que estábamos angustiados, perdidos, solos. Pero el amor, la misericordia de Dios nos salvó. ¿A dónde fueron esta gente después que los salvaron? Después que Dios les cambió la vida. Fueron a burlarse a los pies de Cristo, crucificando de nuevo al Hijo de Dios, burlándose Él en su cara. Qué triste el asunto. Qué triste que mucha gente han decidido volver atrás. Están volviendo atrás, cayendo en la apostasía. Porque no puede Dios darles un trabajo. Porque Dios no puede darle un tipo de vida. Es triste, querido hermano. Pero tú que tienes el corazón sensible, que amas, que tienes misericordia, que entiendes esto, levántate y sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante, querido hermano. Que Dios te guarde esta mañana. No vuelvas atrás. No vuelvas. Sigue hacia adelante. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a todos los que se estuvieron conmigo en esta mañana. Que la presencia de Dios te guíe a toda verdad. Agarra tus cosas y ven de nuevo a Cristo. Les esperamos hoy viernes en partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Visítanos, hermanos. Si no tienes dónde congregarte, si te has alejado, te has apartado, vente. Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita poder alabarle, adorarle. Porque hay quienes a quien Dios no les va a permitir volver a regresar. Dice que hay quienes decidieron ya no volver a Cristo. Decidieron no volver a Cristo. Pero en tu corazón está volver a Cristo. Vuelve. Congrégate. Busca un lugar donde puedas adorar y alabar al Dios vivo. Que Dios les bendiga, hermano. Denle like a la página. Comparta. Y que Dios nos los bendiga. Les esperamos esta mañana. Y mañana en punto de las 7 de la mañana estaremos llevando una palabra de vida para su vida. Que Dios te bendiga. Y vuelve a casa. El Padre te espera. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Dios les guarde y muchas gracias, querido hermano. Saludos y bendiciones.